Tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a la última clase del curso virtual de electrocardiografía práctica. La semana que viene vamos a tener ya el examen, que se lo vamos a enviar por correo electrónico. Les vamos a enviar un formulario en Google Form, similar al que tuvieron que completar cuando se inscribieron al curso. Van a tener un día para hacer el examen. Les vamos a dar el resto de las instrucciones por correo electrónico. Y hoy vamos a tener el honor nuevamente de tener una clase a cargo del doctor Carlos Adrián Perona. Él es jefe del Servicio de Electrofisiología del Sanatorio de Trinidad de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, y staff del Servicio de Electrofisiología del Hospital Sandoyani de Buenos Aires, Argentina, y referente en lo que es estimulación cardíaca, una técnica particular que seguramente él en la clase de hoy nos va a introducir y nos va a comentar. Así que, Carlos, te doy la bienvenida y te doy el pie para que arranques con la clase. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Leo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sé que es un día muy especial. Hoy es un día feriado en Argentina. La mayoría sé que están descansando en casa y sin embargo están acá muchos de ustedes conectados. Una gran baja de lo que generalmente tenemos de asistencia, pero bueno, se entiende absolutamente con las actividades que uno desarrolla en casa. Vamos a hablar de marcapasos cardíacos, obviamente desde el punto de vista electrocardiográfico. Nosotros generalmente hacemos un curso largo como este, pero solamente de dispositivos de marcapasos. Así que esto lo podemos tomar solamente a modo de introducción. De ninguna manera logra llevar adelante toda la gama de diagnóstico y tratamiento de lo que son dispositivos cardíacos. Pero bueno, seguramente vamos a tener alguna idea de cómo manejarnos con el electrocardiograma en un paciente con marcapasos. Sabemos que los marcapasos son dispositivos que tienen la capacidad de no solamente estimular, sino también de censar la actividad eléctrica del corazón. En el caso de que el paciente tenga actividad propia, generalmente el marcapaso se inhibe, y cuando el paciente no tiene actividad, el marcapaso estimula. Sabemos que los marcapasos pueden estar en la aurícula, en el ventrículo o aurículo y ventrículo. Después hay unos dispositivos que se llaman de resincronización cardíaca, que generalmente están en 3 cámaras: aurícula derecha, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Puede ser endocavitario, endocárdico o epicárdico, ¿sí? Como nomenclatura utilizamos 3 letras para denominar a los marcapasos, a la mayoría. La primera letra es la cámara estimulada. Esto es un concepto que lo tenemos que tener muy claro. La segunda cámara, ¿en dónde va a detectar el marcapasos? Porque uno puede tener un catéter en la aurícula, por ejemplo, pero no quiere que detecte la aurícula. En caso, por ejemplo, de una taquicardia auricular. Y la tercera letra es ¿qué hace cuando detecta el ritmo en esa cámara? Que generalmente puede ser inhibirse, estimular, o las dos cosas, inhibirse y estimular. Este código, que se llama código NBG, en realidad tiene 5 letras. Como les dije, la primera letra es la cámara estimulada, que puede ser aurícula, ventrículo, doble, ¿sí? Puede ser S es lo mismo que single, viene de sencillo, de una sola cámara. Y como no sabemos dónde vamos a poner el marcapasos puede venir con la nomenclatura de S de single. Si uno lo pone en la aurícula, lo llama AI; si lo pone en el ventrículo, lo llama BBI. La segunda es la cámara detectada, que es exactamente lo mismo, aurícula, ventrículo, doble. Fíjense que también está la cámara cero, o ninguna, la cámara ¿esto qué quiere decir? Que no estimula ninguna cámara o no sensa en ninguna cámara.
y también el tipo de respuesta, trigger, disparado, inhibido o doble. ¿Sí? La cuarta letra que habitualmente uno ve es la R, cuando el equipo tiene la capacidad de modular en respuesta en frecuencia. Generalmente, hoy por hoy, todos los marcapasos son DDR, ya prácticamente no hay marcapasos que no sean DDR. Y puede haber una quinta letra si el equipo tiene la capacidad de estimular antitaquicardia de la aurícula o el ventrículo, lo que es terapia antitaquicardia. Es una letra que poco se utiliza en este caso. ¿Sí? Poner el pin, acá está. Bien. Vamos a hablar ahora de los marcapasos unicamerales. Como vemos acá en una radiografía, un marcapasos puesto a la derecha con un solo cable que va al ápex del ventrículo derecho. ¿Sí? Como concepto, un marcapasos de cámara simple denominado SSI se puede implantar en el ventrículo, se llama BBI, en aurícula AI. O también se puede implantar en el medio entre la aurícula y el ventrículo, donde transcurre el sistema de conducción, lo que es la estimulación isquiana, como vamos a ver más adelante. Lo que está encerrado así en conceptos, yo creo que es lo más importante que se tiene que llevar de la clase y probablemente lo que esté en las preguntas del examen. Ahora, bien, Leo, les voy a poner este trazado, que es un marcapasos BBI, programado a 60 latidos por minuto. ¿Sí? Fíjense este trazado y tienen que responder. ¿Es un marcapasos normofuncionante? ¿Tiene falla de sensado o de captura o de ambas? O, la verdad, yo no veo marcapaso. Acá hay gato encerrado. A ver, Leo. Bueno, ahí tiene la pregunta en pantalla. Yo creo que es muy fácil esto, ¿no? Están un poco lentas las respuestas, así que no sé si es tan fácil. Vamos, vamos, todos tienen que arriesgar, ¿eh? A pesar de ser anónimo, no. En la última clase tienen que haber perdido la timidez. 40 segundos, 60% ya votó. Ya estamos, entonces. 70% finalizamos la votación y te Bien, comparto los resultados. la mayoría dice que no hay marcapasos. Algunos dicen que es normofuncionante, 19%, lo mismo que dice que tiene falla de sensado y falla de captura. Bueno, vamos a ver cómo seguimos con esto. Bien, en un marcapasos BBI, en este caso la cámara estimulada es el ventrículo. La cámara detectada o sensada también es el ventrículo. ¿Sí? Y la respuesta a lo que ha sido detectado o sentido, ¿sí? El marcapasos se inhibe, por eso es la I de BBI. Y la frecuencia mínima básica se llama intervalo de regulación en un marcapasos unicameral. En este caso es de 1000 milisegundos. En dispositivos nos manejamos más con milisegundos que con latidos por minuto. Ya vieron bien cómo hacer la conversión. En este caso, 60 latidos por minuto equivalen a 1000 milisegundos. Como no hay nada interpuesto, el marcapasos estimula a 60 latidos por minuto. Este es el marcapasos BBI. Acá ven un electro de un típico marcapasos BBI. Fíjense que se ve perfectamente la espiga. Después de cada espiga hay una captura. ¿Sí? Y fíjense cómo la aurícula está disociado del ventrículo. Este es un paciente que tiene un bloqueo B completo, probablemente porque ninguna de las aurículas capturan, y todas las capturas ventriculares son responsabilidad del marcapasos cardíaco. Así uno vería generalmente un marcapasos BBI funcionando. Puede ser que el paciente en algún momento tenga ritmo propio,
por una captura de una de estas P, si tiene alguna conducción residual o una extrasístole ventricular, lo cual el marcapasos interrumpe su intervalo de regulación. Fíjense, acá tiene intervalo de regulación, acá es interrumpido. ¿Por qué? Porque hay un evento sensado, ¿sí? Entonces, se abre un nuevo intervalo de regulación y a los 1000 milisegundos vuelve a estimular, ¿sí? Esta es la capacidad que tienen los marcapasos en modo BBI. Logran sensar e inhibirse ante la actividad cardíaca del paciente. ¿Qué pasa cuando yo tengo un marcapasos BOO? ¿Qué quiere decir BOO? Ventrículo, captura, ¿sí? Cámara que captura ventrículo. Cámara que sensa ninguna. ¿Sí? ¿Y qué hago ante el sensado? Nada. ¿Por qué? Porque no senso. ¿Sí? Fíjense, acá estimulo. Fíjense que hay un evento ventricular y el equipo no lo ve, el marcapasos no ve, no tiene la capacidad de sensar, por lo tanto no interrumpe su intervalo de regulación, que sigue siendo de 1000 milisegundos. ¿Cómo puedo hacer para que un marcapasos esté BO? Muy sencillo, o lo programo BO, ¿sí? Que esto puede servir, por ejemplo, cuando tengo un cable roto y me entra ruido, lo puedo programar en BO hasta cambiar el cable, o le apoyo un imán. Al apoyar el imán inhibo el sensado, la capacidad del marcapasos de ver, y convierto el marcapasos en BO. Esto me sirve, por ejemplo, en una taquicardia mediada por marcapasos, un paciente que se interna en la unidad coronaria, o si el paciente va a ir a quirófano para no tener inhibiciones por el electrobisturí. Puedo convertir con un imán el marcapasos en BO, en asincrónico. Bien, vamos a ver este trazado donde vemos un ritmo propio, donde vemos la onda P, un barre un poco largo y un QRS angosto, que se mantiene hasta que en este caso la onda P que vemos acá no conduce, se espera un tiempito, probablemente lo que es el intervalo de regulación, y luego estimula el marcapasos en el ventrículo. Fíjense ustedes que también tiene una P retroconducida, o sea, la conducción BA está por momentos conservada. Acá no, por ejemplo, no veo la onda P retroconducida. ¿Sí? Y acá veo un QRS intermedio. Veo que aparece una onda P adelante y veo un QRS intermedio. ¿Qué es esto? Esto es lo que se llama un latido de fusión. ¿Qué quiere decir fusión? ¿Fusión de qué? La fusión entre un frente de onda que viene del marcapasos y un frente de onda que viene de esta onda P que baja por el sistema de conducción. Entonces tengo un QRS intermedio, ¿sí? Entre el marcapaseado, el estimulado, y el ritmo propio. Ese es un latido de fusión. Es distinto a lo que es un latido de pseudofusión cuando vemos una espiga interpuesta en un QRS, pero la espiga no modifica el QRS. Acá claramente la espiga determina parte de ese QRS. ¿Sí? Eso es un latido de fusión. Así funciona un marcapasos BBI a demanda, en este caso conviviendo con un ritmo cardíaco intrínseco con conducción AB por momentos preservada o intermitentemente preservada. Fíjense el trazado de abajo. Yo veo un ritmo propio del paciente, por momentos esa P no conduce y sale el ritmo marcapasos. Acá convive el marcapasos con el ritmo propio. Si ustedes miden entre el QRS propio y la espiga del marcapasos, ¿sí? Mide lo que mide generalmente los intervalos de regulación, cuando están a 60 latidos por minuto, un segundo, ¿sí? 1000 milisegundos. Y fíjense que este intervalo de sensado es más corto, por eso le permitió al ritmo propio salir. ¿Sí? Acá el marcapasos espera, sensa, espera, no sale nada, estimula. Espera, sensa, espera, estimula. ¿Sí? Como conceptos, entonces, la fusión es un QRS generado por dos frentes de polarización. En este caso, marcapasos y ritmo propio. Y
como ven ustedes acá, a veces la espiga puede no verse, lo que no quiere decir que no haya marcapasos. ¿Por qué? Porque a veces la espiga, cuando es bipolar, es muy chiquitita y los nuevos equipos digitales a veces la filtran y no la muestran. Acá, esta espiga grande generalmente son espigas unipolares, donde sí son muy importantes y sí las muestra el electrocardiograma. Pero que no las vean no quiere decir que no tengan marcapasos. Muchas veces tenemos que hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones y en alguna derivación vamos a lograr ver una espiguita chiquitita. ¿Sí? Generalmente lo que nos da la pauta es el caliper. Si yo veo siempre que a 1000 milisegundos sale algo con QRS ancho, es un marcapaso. Eso nos sirve muchas veces en los holters, donde no tenemos el dato si el paciente no tiene o no tiene marcapasos, pongo un caliper, ¿sí? 1000 milisegundos, probablemente siempre se respeta el mismo intervalo, lo único que mide siempre lo mismo es el marcapasos. Eso es así. Bueno, quería volver a la pregunta inicial, a ver qué les parece, Leo, a ver si me ayudás. Perfecto, ¿Qué ahí les parece este trazado? ¿Tiene marcapasos? ¿No tiene marcapasos? ¿El marcapaso funciona bien? ¿O tiene falla de sensado, falla de captura, o los dos? relanzamos la pregunta. Leo. Sí, sí. Ahí tiene la pregunta en pantalla. Ahora quiero 100%, ¿eh? Tienen más presión ahora. Vamos a dar 30 segundos nada más, Leo. Perfecto. Finalizamos la votación. Y Carlos, ahí ves Bueno, los resultados. algunos dicen falla de captura y de sensado, lo mismo que marcapasos normofuncionante. Algunos otros dicen solamente falla de sensado y ya muy pocos dicen no veo marcapasos. Perfecto. Vamos a ver, cuando nos enfrentamos a un trazado así, cómo debemos enfrentarnos. Acá lo que estamos viendo, ¿sí? Asumamos que esto tiene un marcapasos. ¿Y cómo me doy cuenta que tiene un marcapasos? Porque mido con un caliper y todo esto tiene 1000 milisegundos. ¿Sí? No existe nada fisiológico que caiga siempre 1000 milisegundos. Entonces sí o sí tiene un marcapasos. Es muy raro que sea siempre una coincidencia que se mida 1000. Y además veo algo, que el marcapasos parece verlo. No ser un extrasístole, esta derivación tiene un eje que se ve mal. Bueno, es muy sencillo, mido hacia esa extrasístole y veo que también hay 1000 milisegundos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente esto es real, sino que lo está viendo. Entonces, todo lo que tiene que ver, que son las extrasístoles, lo ve. No hay falla de sensado. Todo lo que tiene que capturar, que es donde hay espiguita, lo captura. Entonces no hay falla de captura. Es un marcapasos normofuncionante. ¿Sí? Lo que ven acá atrás es la P retroconducida. Eso también nos da alguna pista de que esto es algo que viene de abajo para arriba, del ventrículo a la aurícula. Y fíjense que también que la extrasístole ventricular también tiene algo parecido a una P retroconducida. ¿Sí? Entonces, bueno, esto no cabe ninguna duda que es un marcapasos BBI normofuncionante. ¿Ven? Acá les pongo otro ejemplo abajo donde también la espiga se ve muy chiquitita, hay una conducción 2-1 con un ritmo propio, fíjense, si muestro mis calipers, acá tengo el caliper de intervalo de regulación, y lo paso acá, ve bien, lo paso acá, estimula, lo paso acá, ve bien, es un marcapaso BBI normofuncionante, no me quedan dudas. Fíjense los PP que yo veo, cómo son distintos, algunos son parecidos, algunos son distintos, eso quiere decir que el ventrículo invade la aurícula, como ven ustedes acá, una P retroconducida resetea
el nódulo sin usar. Bien, vemos acá otro trazado. Este no se los voy a preguntar, este se los voy a contar. Yo cuando veo esto me paralizo, no sé por dónde empezar. ¿Sí? Acá la espiga la veo clara, pero no sé si esto funciona bien. Entonces, ¿cómo tengo que empezar a desenmascarar esto? Veo algunas P que conducen con QRS angosto, algunas P que probablemente no conducen, y en el medio veo espigas. Lo que tengo que ver primero cuando veo dos espigas seguidas. Si veo dos espigas seguidas y eso mide 1000 milisegundos, bueno, ese es el intervalo de regulación del marcapasos. Y entonces, con el caliper empiezo a pasar para un lado y para el otro. Fíjense, 1000 milisegundos para acá, justo cae el QRS. Entonces, probablemente que este QRS lo haya visto bien. Vamos a seguir. Este también lo vio bien. Perfecto. Y este también lo vio bien. Y acá en el medio, este no lo vio. Fíjense, acá tendría que haber visto este QRS y no lo vio. Esto es lo que llama una falla de sensado. Hay un evento ventricular que el marcapaso, por haber sido en la cámara donde está el catéter, lo tendría que haber visto y no lo vio. Es una falla de sensado. ¿Siempre falla ese sensado? No. Claramente este lo ve, este lo ve. Entonces es una falla de sensado intermitente. ¿Y falla la captura? Sí, falla la captura siempre. Este tendría que haberlo capturado y no lo captura. Este te lo regalo porque puede estar refractario el ventrículo, pero este sí tendría que haber capturado y no captura, al igual que este. Entonces la falla de captura es permanente. La falla de sensado es intermitente. Este es un concepto que yo les quiero transmitir. Cuando el sensado o la captura está conservado, acá el sensado prácticamente está conservado, falló una de 6 latidos. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el electrodo está en la cavidad que tiene que estar, porque si no, ni sensaría ni capturaría. Entonces, cuando tenemos una falla de sensado o de captura, probablemente con reprogramación logremos mejorar el estatus de ese cable. Pero cuando tenemos falla de sensado y falla de captura, eso es que el catéter no está en contacto o no está en la cavidad, y eso requiere reposicionar el electrodo. Eso es de solución quirúrgica. ¿Sí? Es un concepto muy importante, más que nada cuando uno recibe un paciente en la unidad coronaria o un paciente en el consultorio. Uno sabe si ese paciente lo tiene que mandar a operar o tiene que poner la programadora y sabe que lo va a solucionar. Le voy a compartir otro trazado. Este trazado es un poco más complejo. También es un trazado BBI. Como vemos, acá vemos ritmo propio, PQRS, y acá tenemos algo que parece un extrasístole ventricular. Y después de esta extrasístole ventricular, hay una pequeña pausa y veo una espiga. Les adelanto que este marcapasos es un marcapasos BBI. La espiga está tratando de estimular el ventrículo y veo a la distancia un QRS ancho. Y después veo otra espiga interpuesta entre la aurícula y el ventrículo, y el QRS lo veo exactamente igual al nativo, como que esta espiga no está capturando. ¿Sí? ¿Qué estará pasando acá? Bueno, lo mismo. Siempre que veo dos espigas, mido. Entonces esto es un marcapasos y acá en el medio no está sensando nada. ¿Por qué? Porque el intervalo de regulación es de 1000 milisegundos. ¿Sí? Pero no captura. Claramente no está en la aurícula, fíjense que está en el medio de la aurícula, y claramente no captura el ventrículo. ¿Qué será esto, no? Ancho, es raro. Y además veo otra cosa, que acá el intervalo de regulación se respeta y donde tiene que sensar, acá sensa. Claramente, si no veo espiga, veo un ventrículo y no veo espiga, y acá veo ventrículo y no veo espiga, acá hay sensado. El sensado está conservado, lo que parece que no está capturando. Pero mido acá, y este intervalo entre el ventrículo sensado y la espiga es mucho más grande. 1200 milisegundos mide.
¿por qué esperó más de mi intervalo de regulación? Mi intervalo de regulación claramente es 1000. ¿Por qué acá esperó un poquito más? Eso se llama el concepto de histéresis. Cuando el marcapasos encuentra un ritmo propio sensado, muchas veces espera un poco más del intervalo de regulación, algo programable. En este caso, le pude haber puesto 1300 milisegundos. Eso para tratar de preservar el ritmo nativo del paciente. Si se cumplió ese tiempo extra de histéresis y no sale al ritmo propio, el marcapasos se estimula al intervalo de regulación, 1000 milisegundos. ¿Sí? Y en este caso, justo cayó un intervalo sensado. Lo que vemos acá es un escape ventricular. Esta P no está conduciendo acá, porque es un parre muy corto, ni tampoco esta espiga está cartonando este ventrículo, porque está como 80, 100 milisegundos, no puede haber una latencia tan grande. Este es un escape ventricular. Este paciente tiene falla de captura permanente, 2 espigas que no capturan, con adecuado sensado ventricular. ¿Sí? Entonces, siempre de a poquito vamos viendo todo el trazado y siempre entre 2 espigas juntas es como debo empezar a ver el trazado. Ahora vamos a ir un poco más rápido. Fíjense este paciente que viene con enfermedad nodo sinusal y le pusieron un marcapasos BBI para ahorrar dinero. Fíjense, el paciente refiere a disnea de esfuerzo. Yo veo este trazado y digo, yo sé por qué tiene disnea. Porque la aurícula está retroconducida. Entonces se contrae primero el ventrículo y después la aurícula. Eso aumenta las presiones de llenado, principalmente la aurícula, ¿sí? Hay aumento de la presión de llenado pulmonar y venocapilar, eso da disnea, ¿sí? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer con este paciente? Ponerle el marcapasos que corresponde, que es hacer un upgrade a un marcapasos de DD. Así que lo que en un principio me pareció que era un ahorro, ahora tengo que pagar otro marcapasos y otra cirugía, y obviamente exponer al paciente a una cirugía. Nunca es una buena solución un marcapasos BBI a un paciente que necesita un marcapasos DD. ¿Sí? Por más que el paciente tenga 70, 80 o 90 años. Si tiene ritmo conservado en la aurícula, hay que poner un marcapasos que respete la sincronía AB. Me cansé de hablar, Leo. Vamos a poner este trazado, un trazado bien viejo, con una espiga bien unipolar, y se ven algunas ondas P, me parece ahí en el medio. Quiero que respondan cuál les parece el problema de este paciente. Bueno, las opciones son falla de captura, sobresensado onda P intermitente o sobresensado ruido cable roto. Tienen la votación en pantalla. Te han hecho una buena pregunta, Carlos, no sé si las querés responder al final o ahora, acerca de la distancia entre la espiga y lo que es el electrograma ventricular. ¿Cuánto debe haber? Entre la espiga y el electrograma ventricular generalmente tiene que haber menos de 20 a 40 milisegundos, porque generalmente puede haber una pequeña latencia, más que nada si uno estimula en una zona de inactividad, pero nunca puede ser mayor a 50, 60 milisegundos. ¿Sí? Hay una condición fisiológica que es la estimulación de las de His, donde si uno captura selectivamente el sistema de conducción puede tener una latencia, que en realidad no es una latencia, es el tiempo de conducción entre el His y el ventrículo, que puede durar 60, 70 milisegundos. Ahora lo vamos a ver en otra diapositiva. Pero bueno, déjame ver qué respondieron. La mayoría a ver, dice onda P intermitente. Se orientó por una onda P intermitente con sobresensado intermitente de onda P. Algunos dicen falla de captura y algunos dicen sobresensado por ruido, por un cable roto.
vamos a ver qué es lo que podemos dilucidar de esto. Bien, como ustedes ven acá, yo tengo espiga captura y después no veo espiga. Cuando hay ausencia de espiga, una espiga, como ustedes ven acá, que se ve también, y acá no hay ninguna espiga, no puede haber falla de captura, ¿sí? Porque falla de captura es cuando uno ve una espiga y después de esa espiga no ve captura ni de la aurícula ni del ventrículo. O sea, la falla de captura es lo más fácil de descartar en este caso, ¿sí? Porque no hay espiga. Entonces, cuando uno ve una pausa y ausencia de espiga, lo que está viendo sí o sí es un sobresensado. Porque el marcapaso, la única forma de interrumpir su regulación, su intervalo de regulación, es cuando sensa, ¿sí? Entonces, en este caso veo una pausa grande, de más de 2 segundos, y no veo ninguna espiga. Entonces, algo tiene que estar viendo. ¿Qué puede estar viendo? Bueno, en este caso veo unas ondas P gigantes. Puede estar viendo la P o puede estar sensando cualquier cosa porque el cable está roto y haciendo ruido. De vuelta, nos valemos del intervalo de regulación. Fíjense, mido acá, intervalo de regulación entre espiga y espiga, y esos 1000 milisegundos lo paso para acá adelante. En este caso no veo ninguna onda P, y sin embargo el marcapasos acá está sensando. Y donde está sensando no hay ninguna onda P, ¿sí? Porque si yo pongo un intervalo de regulación acá, podría estar sensando la onda P. Si lo pongo acá, podría estar sensando la onda P. Pero acá no está sensando la onda P, acá no hay nada. Lo que está sensando es un ruido extrínseco, interferencia electromagnética, cable roto, lo que ustedes quieran. Eso sobresensado de ruido. De esa manera, uno está convencido que no es la onda P lo que está sensando. Bien. Pasamos al siguiente trazado. Este trazado es un marcapasos BBI, ¿sí? Y tiene una doble pregunta, porque ustedes tienen que ver qué es lo que está pasando y después de entender lo que está pasando, tienen que pensar cómo lo corregirían, ¿sí? Es una doble pregunta. Así que le vamos a dejar 1 minuto en este caso, Leo. Perfecto. Bueno, la primera opción sería cómo corregirían este inconveniente aumentando el voltaje y o ancho de pulso ventricular. La segunda opción es aumentando la sensibilidad ventricular y la tercera probablemente requiere corrección quirúrgica. Tienen la pregunta en pantalla. Si aumento el voltaje, es que pienso que tiene falla de captura, ¿no? Entonces aumentando el voltaje mejoraría. Si aumento la sensibilidad ventricular, pienso que tiene falla de sensado. Y si requiere corrección quirúrgica, probablemente tenga un poco de las dos. A ver qué Bueno, estamos dirán. llegando al minuto. 50% contestó. 51. Qué tímidos, esto no 60%. va para más Finalizamos la esto. votación. Vamos a ver si la próxima llegamos al 100. Bueno, la mitad se inclinó porque probablemente requiere corrección quirúrgica. Y la otra mitad se reparte entre aumentar el voltaje y aumentar la sensibilidad. Pero claramente la mayoría dijo que probablemente requiera reparación quirúrgica. Bien.
Como vemos, siempre empiezo de la misma manera. Veo dos espigas juntas y pongo un intervalo de regulación. Y lo que veo es que el intervalo de regulación entre espiga y espiga siempre se respeta. Cuando yo veo que las espigas caen independientemente de lo que hay abajo, quiere decir que el marcapasos no está censando. El marcapasos está o ciego o no está viendo. ¿Sí? Y después veo que hay algunas espigas que capturan, ¿sí? Correctamente. O sea, la captura está conservada, por lo menos en estas en estos tres trazados complejos. Y veo acá espiga, espiga, y no veo captura. Pero la pregunta es, ¿esas espigas deberían estar seguidas de captura? Hay algo que se llama periodo refractario del ventrículo, que es la repolarización del ventrículo. Fíjense que la repolarización ventricular tarda por lo menos 350 milisegundos. Entonces, ninguna espiga que esté cayendo tan cerca del complejo QRS tiene la capacidad de capturar el ventrículo, porque el ventrículo está refractario. Entonces, esta espiga está bien que no capture. Esta espiga también está bien que no capture. Esta espiga ya salió más allá del periodo refractario ventricular y está capturando. Entonces, lo que tiene el paciente es una falla del sensado. No tiene falla de captura, tiene falla de sensado. Y la captura está conservada. ¿Qué es lo que debemos hacer en este paciente? Mejorar la sensibilidad ventricular. Puede ser que este complejo genere un vector chiquito y la capacidad de ver de marcapasos esté por encima de ese vector. Entonces lo que debemos es adecuar el vector, la sensibilidad al vector de ese ventrículo. Y eso uno lo hace con programación. Es muy probable que este paciente con programación se logre mejorar. ¿Por qué? Porque la captura está conservada. Cuando la sensibilidad o la captura están conservada, probablemente uno pueda corregir con programación. Bien, vamos a pasar rápidamente a los marcapasos bicamerales. Ahí está mal escrito. Sí, como ven ustedes, los marcapasos bicamerales clásicos, tenemos un catéter implantado en la orejuela derecha, ¿sí? De la aurícula derecha, y otro catéter en el ventrículo. En este caso se lo ve en el ápex, puede estar en el septum o en el GIS, como vamos a ver más adelante. Bien, este es un... Me gustaría ver la hora, porque estoy perdido con la hora. ¿Qué hora es, León? Son y 44, Carlos. Perfecto, vamos bien. Bueno, vemos acá el trazado. Este trazado, un típico trazado marcapaso doble cámara, donde vemos dos espigas, ¿sí? Con un intervalo AB clásico de 160, 180, 200 milisegundos. Siempre que veo dos espigas juntas, eso es un marcapasos doble cámara. No hay manera que un marcapasos simple cámara tire dos espigas juntas. Y acá vemos que la espiga auricular captura, la espiga ventricular captura, hay un intervalo de regulación, una frecuencia mínima. Fíjense cuando hay una extrasístole ventricular, ¿sí? Es adecuadamente censada por el marcapasos, y acá lo que vemos es que sale la aurícula, acá censa la aurícula y estimula el ventrículo, y después sigue estimulando ambas cámaras. Como vemos, un marcapasos doble cámara tiene muchas formas de estimular, ¿sí? Uno es en modo DDD, ¿sí? Volvamos a este concepto. Los marcapasos doble cámara pueden estimular en muchos modos de estimulación, ¿sí? Básicamente son 4. Uno es el modo DDD, que es cuando estimula ambas cámaras. ¿Ves? Captura aurícula, captura ventrículo. Captura aurícula, captura ventrículo. Y si hubiese un evento auricular o ventricular, también lo censaría. Hay un modo que se llama VAT,
¿sí? Recuerden ustedes, primera letra, ¿dónde está estimulando? Que claramente es el ventrículo, y el segundo es dónde está sensando, que en este caso es la aurícula. Tercero, ¿qué hago con el sensado? Cuando senso la aurícula, gatillo, trigger, el ventrículo. Eso es lo que se llama modo BAT. Cuando senso la aurícula, gatillo, el ventrículo, ¿sí? Por eso modo BAT. Hay otra forma de estimular que es ABI. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy estimulando la aurícula, estoy sensando el ventrículo. ¿Y qué hago cuando senso el ventrículo? Me inhibo, porque si no estaría sobreestimulando el ventrículo que ya, por suerte, fue capturado de forma nativa a través del sistema de conducción. Este es un modo ABI. Y el último es el inhibido, cuando el paciente no da ningún indicio de que tiene marcapaso. Bueno, uno podría hablar de la repolarización, memoria de la onda T, pero no importa. No ve ni espiga en la aurícula, ni espiga en el ventrículo. Cuando yo describo un electrocardiograma de un marcapasos, yo tengo que describir qué modo de estimulación estoy viendo. ¿Sí? Si veo acá, digo, bueno, el paciente está en modo DDD, por momentos BAT y por momentos DDD. ¿Sí? Y de esa manera, ustedes acá encuentran el resumen de todos los modos de estimulación como ya los repasamos. Bien, vamos a la siguiente, donde vamos a ver un electrocardiograma un poco particular, donde vemos diferentes complejos. Fíjense ustedes, complejos totalmente diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que un marcapasos puede convivir y competir con un ritmo propio. En este caso le gana el marcapasos. Todo parece ser de marcapasos, porque veo espiga, captura aurícula y espiga, captura el ventrículo. Pero después veo acá una espiga del ventrículo y es distinta a la primera. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente esta espiga ventricular sea una fusión ventricular. Y eso me es mucho más claro cuando veo los otros 5 complejos, que el QRS es totalmente distinto. Acá veo una detección ventricular, y fíjense ustedes acá, veo otra fusión ventricular. Captura la aurícula, captura el ventrículo con fusión. Si veo este complejo que ven acá, acá veo también una fusión auricular. ¿Sí? Fíjense que esta espiga está sobre una onda P que es distinta a la anterior. La anterior es una captura de la aurícula. Acá probablemente sea una fusión o una pseudofusión. ¿Sí? Porque fíjense, acá la aurícula sin ninguna espiga. Si yo veo que esta espiga no modifica para nada y veo esta P igual a esta, digo que esto es una pseudofusión auricular, porque esta espiga no participa en la despolarización de esa onda P. Pero si veo que modifica, aunque sea la primera parte, hablo de una fusión auricular. ¿Sí? Acá veo un complejo en modo BAT, porque sensa la aurícula y captura el ventrículo, y acá otra detección ventricular. Fíjense en un solo trazado todas las formas, los modos de estimulación que puedo llegar a ver. En la siguiente diapositiva vamos a ver algo que es bastante curioso, que en la primera parte del trazado veo un marcapasos DDD a 50 latidos que está en un modo inhibido, pero cuando voy a capturar, no veo despolarización auricular, cosa que antes lo veía. Y cuando interrogo ese dispositivo, veo que la aurícula, el sensado auricular, cae en el mismo lugar donde veo el potencial del ventrículo, el QRS. ¿Sí? Entonces, bueno, ya no me queda ninguna duda. Cuando veo que la aurícula y el ventrículo en el sensado se juntan, y cuando estimulo la aurícula, también sensa el ventrículo en el mismo potencial, digo, ese electrodo se me cayó al ventrículo, algo bastante frecuente, y tiene que ser diagnosticado lo antes posible. Generalmente pasa en las primeras horas
de implantado un marcapasos. Y es frecuente ver este trazado. Bien, y para finalizar, ya estamos prácticamente en hora, y quiero dejar también unos minutos para despedirnos, quiero mostrarle este trazado. No les voy a hacer una pregunta, voy a directamente compartir. Cuando yo veo un trazado así, yo veo una pausa. Cuando yo veo una pausa, sé que algo anda mal. Los marcapasos en general no dejan pausa, ¿sí? Cuando veo una pausa, generalmente algo puede estar pasando, algo puede andar mal. Bien. Si veo una onda P y no veo espiga, ¿sí? Porque acá veo onda P y espiga, onda P y espiga, pero acá veo onda P y no veo espiga. ¿Qué es lo más probable que esté haciendo el marcapasos? Lo más probable es que el marcapasos esté sensando algo en el ventrículo. ¿Qué es? No sé, puede ser ruido, puede ser un postpotencial de la onda P, no sé qué puede hacer, ¿sí? Y para eso lo que hago es lo que hacemos siempre. Entre las dos espigas mido un intervalo de regulación, y acá lo que hago es llevar uy, se me está acabando la batería. Bueno, lo que hago es llevar ese intervalo de regulación a esta espiga. Entonces acá tendría que haber un ventrículo y no lo hay. Donde ustedes ven que acá pongo una espiga, ahí debería haber una espiga. Y no hay una espiga porque el marcapaso está sobresensando el ventrículo. Por eso no hay una espiga. ¿Sí? Bien. Para terminar, les quería mostrar esto, que es un paciente que tiene un bloqueo completo y se le pone un marcapasos, y acá el marcapasos parece no tener marcapasos. ¿Por qué? Porque el QRS es angosto, pero si veo con detalle, veo que tiene espiga cada inicio del QRS. ¿Sí? Y si veo el catéter no está puesto en el ventrículo, está puesto en la unión entre la aurícula y el ventrículo. Esto es lo que llamamos estimulación en el haz de His. ¿Qué es el haz de His? Es el sistema de conducción entre la aurícula y el ventrículo. Entonces, si ponemos el catéter, como ustedes ven, en la zona del triángulo de Koch, donde está el sistema de conducción, ¿sí? y estimulamos a una alta energía, podemos lograr capturar la parte remanente del sistema de conducción y de esa manera reclutar todo el sistema de conducción. Y si el paciente tenía un QRS angosto, es muy posible que podamos mantener el QRS angosto, como vimos en el caso anterior. Y a veces el paciente, si tenía QRS ancho, uno puede angostar ese QRS, restaurar la conducción. Esto es lo que se llama estimulación directa del sistema de conducción, en este caso por estimulación en el sistema His-Purkinje. ¿Sí? Esto es algo que se viene, que lo estamos haciendo en nuestro servicio y cada vez lo van a ver más. Así que no siempre después de una espiga tiene que haber una captura ancha para que sea marcapasos. Recuerden ustedes que los marcapasos pueden estimular el sistema de conducción. Esto solamente para nombrarlo, hay lo que se llama pseudofallas de marcapasos, cosas que parecen que el marcapasos funciona mal, pero no funciona mal. Rápidamente, fíjense ustedes acá, parece que el marcapasos le agarra una locura y empieza a estimular rápido, y en realidad lo que está haciendo es poniendo en marcha un algoritmo de lo que se llama respuesta a la caída de frecuencia. El paciente viene cayendo su frecuencia cardíaca, ¿sí? Y si tiene puesto este algoritmo, el marcapasos trata de estimular a una frecuencia alta para que el paciente no tenga un síncope vasovagal. Estas cosas uno las puede ver en un Holter y nos puede llamar la atención, uno lo puede poner como una falla de marcapasos, pero realmente no son fallas de marcapasos. Uno debe saber cómo está programado el dispositivo para saber si el dispositivo está fallando o no. Este es otro caso donde parece que el marcapasos falla, porque viene cesando la aurícula y estimulando el ventrículo a una frecuencia, y de repente prácticamente empieza a estimular al doble de la frecuencia que venía estimulando antes. ¿Qué pasa? Esto es lo que se llama un Wenckebach electrónico o un bloqueo 2-1. Sí, que se ve fácilmente en esta ergometría, donde el paciente a una frecuencia baja está en modo BAT,
a medida que va aumentando la frecuencia, aumenta el seguimiento, pero por momentos una onda P no es seguida. ¿Esto qué quiere decir? Que el marcapaso llegó a su límite superior de frecuencia y empieza a generar un sistema de Wenckebach. Y va a llegar un momento que el paciente va a llegar a un bloqueo 2-1. ¿Sí? Visto en forma esquemática, acá ustedes ven el paciente a 60 latidos, 80 latidos, a 100 latidos, siguiendo 1 a 1. Y fíjense, si la frecuencia máxima de seguimiento está a 110 latidos y la onda P está a 120 latidos, ¿qué va a hacer el marcapasos? Nunca va a poder pasar los 110 latidos, porque es el mandato que uno le pone. Entonces va prolongando progresivamente el PR y una onda P no la conduce, lo que genera un pseudo Wenckebach, un Wenckebach electrónico. ¿Sí? Y como ustedes ven acá, en el caso de incrementar mucho la frecuencia cardíaca, una onda P puede caer en refractario, entonces una onda P la veo, otra onda P no la veo, es lo que se llama un bloqueo 2-1. Cuando ustedes ven en una ergometría este comportamiento, sepan que el marcapaso está mal programado, nunca el paciente tiene que llegar al límite superior de frecuencia en un ritmo sinusal normal. Eso quiere decir que generalmente está mal programado y hay que aumentarle ese límite de frecuencia y lo tienen que mandar al electrofisiólogo para aumentar. Este lo vamos a pasar y vamos a terminar con este trazado donde ustedes ven un paciente que está siendo estimulado en la aurícula, estimulado el ventrículo, en todos lados, pero acá lo que veo es un estímulo en la aurícula y no veo nada en el ventrículo. Esto es similar al caso que ustedes vieron, y uno podría pensar que el paciente tiene un sobresensado ventricular, pero en realidad lo que está haciendo es usando un algoritmo que se llama MVP, que es un modo de estimulación que busca para conservar el ritmo. Lo que está buscando acá es que si después de esta onda P el paciente recuperó el ritmo propio, como no recupera el ritmo propio, vuelve a su estadio DDD. Este es un funcionamiento normal, pero tranquilamente al observarlo yo puedo pensar que el paciente tiene una falla por sobresensado. Entonces, le quiero transmitir este concepto. Es imposible a veces confirmar la malfunción de un marcapasos sin saber qué modelo de marcapasos y cómo está programado. Entonces, una vez lo único que tiene que hacer es un análisis descriptivo de esto. ¿Sí? El único caso donde uno lo puede asegurar es cuando uno ve la espiga y después de la espiga no hay captura. Eso funciona mal. No hay forma de que haya una espiga, de que uno encuentre una espiga sin ningún tipo de captura. ¿Sí? Recuerden que los marcapasos no son solamente estimulación, sino también tenemos la capacidad de tener registros. En este caso, por ejemplo, fíjense este paciente de 65 años que tenía antecedente de infarto, y yo veo el histograma de frecuencia media, y el paciente tiene entre 90 y 100 por minutos de frecuencia media. Ese paciente está mal beta bloqueado, y el marcapasos me brinda la información necesaria para yo dar una conducta clínica. Sí, sepan que también uno tiene que ir al aspecto técnico de los marcapasos y usar toda la información que me brindan. Lo mismo en este caso, por ejemplo, si yo cambié un antiarrítmico, flecainida por amiodarona, en este momento veo que con la amiodarona se comporta igual que con la flecainida, es un paciente que no le está haciendo bien la medicación. El marcapasos también, como es un holter permanente, me brinda este tipo de información. Para terminar, podemos decir que en el electrocardiograma uno al analizarlo nos permite sospechar, miren cómo lo digo, sospechar la mayoría de las malfunciones o que un marcapasos funcione correctamente. ¿Qué me tienen que alertar? Las pausas inexplicables y las espigas sin captura. Esas son casi siempre patológicas. Salvo algunas excepciones, como las acabo de mostrar el MVP, los marcapasos no dejan pausas y nunca dejan espigas sin captura. Es importantísimo el uso del caliper, como le mostré en la mayoría de los trazados, porque a veces nos dan automáticamente el diagnóstico. El caliper son esas linitas para medir, y
finalmente, uno con la interrogación, con la telemetría del dispositivo, va a arribar al diagnóstico de certeza y muchas veces con el mismo programador es posible corregir los problemas. A veces no, a veces es necesario la corrección quirúrgica. Bueno, con esto quiero terminar. Leo, te dejo a cargo porque en esta computadora que ustedes me están escuchando no tengo audio. Así que no los puedo escuchar. Muchísimas gracias, fue un gusto tenerlos durante todo el curso y lo dejo a cargo de Leo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Te agradezco por la clase, siempre tan clara. Un gusto y un placer siempre estar en una clase tuya. Con esto terminamos la última clase. La verdad que todos los que coordinamos este curso estamos muy contentos con la aceptación del curso, la perseverancia y la constancia de un curso que es bastante largo, es más largo de lo habitual, fueron 18 presentaciones. Así que de parte nuestra, muchas gracias a los expositores, a ustedes y a la Sociedad Argentina de Estimulación Cardíaca, que nos ha brindado soporte en la realización de este curso. Y para finalizar, el martes que viene, por correo electrónico a la mañana, les vamos a enviar un link con un Google Form que va a haber 20 preguntas múltiple choice, con trazados que sacamos de las clases que ustedes estuvieron viendo. Y van a tener 24 horas para contestarlo. Esto es para darles finalmente un certificado de que han hecho el curso. Cualquier pregunta nos responden o nos envían un correo electrónico. Así que, bueno, muchas Leo, gracias. Sí, Ari. hay 3 preguntas ahí que hicieron, así ya las respondemos y cerramos. Yo le mandé a Carlos una para ver qué opinaba él, pero no creo que nos esté escuchando. La primera es si se podía hacer una ergometría a los pacientes con marcapasos, y sí, se puede hacer. Hay que ver lo que uno pretende buscar. Si vos estás haciendo una ergometría para ver el comportamiento del nodo sinusal, para ver un comportamiento arrítmico, o para ver si el paciente cómo conduce el nodo auriculoventricular, o si tiene un Wenckebach que no lo está favoreciendo. O sea, la ergometría se puede hacer igual. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la alteración de la repolarización, que es lo que nosotros a veces vamos a buscar con la ergometría, si el paciente está estimulado, no lo vamos a poder ver o apreciar correctamente como lo hacemos habitualmente cuando el paciente tiene el ritmo nativo, ¿no? Pero la ergometría se puede hacer. La segunda era con respecto al rama derecha, o sea, si uno tiene rama derecha. Desde el punto de vista lógico, la presencia de un bloqueo de rama derecha en B1 habla de que vos estás capturando el sistema de conducción en la rama izquierda, y para haber alcanzado la rama izquierda tendrías que haber perforado el septum interventricular. Con lo cual eso sería una complicación del acto quirúrgico. La realidad es que todo depende de dónde estés estimulando. Y por ejemplo, como dijo Carlos, si vos estás estimulando en un paciente que tiene bloqueo de rama derecha previo y le pones un GIS, vas a capturar puedes capturar de forma selectiva el haz de GIS y seguir teniendo el bloqueo de rama derecha. Y eso no es patológico. O por ejemplo, si vas a estimular en una zona muy alta, donde podés tener una R inicial en B1, o muy basal, donde tenés una R inicial en B1, podés ver una imagen similar. No un bloqueo, pero sí una imagen similar. Con lo cual, la presencia de un rama derecha los tiene que alertar, pero no es estrictamente patológico ni te está diciendo que hay una perforación del septum interventricular. Sí lo tienen que sospechar, pero no es estrictamente necesario que eso pase. Y la tercera pregunta, que la verdad se las debo, es que hicieron, porque el fallo de la batería era sobre el fallo de la batería. El fallo de la batería, ahí le mandé a Carlos, pero es muy raro que falle la batería. Por lo general, se llaman recall y son avisos que hace la empresa de que esa batería puede fallar. Pero no es habitual que eso pase. Sí, lo que pasa es que hay un agotamiento inicial de la batería, y ahí el equipo, si alcanza una situación de fin de vida de la batería, cambia de modo, si es un DDD, cambia de modo a BBI a 40 por minuto. Pero si hay vamos a suponer una falla de la batería por falla de funcionamiento, la verdad que no sé si hay cambios, no tendría por qué haber cambios en la impedancia o cambios en el sensado. Sí, por ahí fallas en la captura o en el voltaje
o en la cantidad de voltaje que le tengo que entregar para capturar. Pero bueno, esa pregunta, esa respuesta concreta se la debo porque es muy rara la falla estricta de la batería, antes de llegar al periodo de agotamiento, ¿no? Pero bueno, creo que esas son las 3 preguntas que había. Perfecto, Ari. No sé si me faltó agregar algo respecto al examen de la semana que viene. Creo Sí, que no. ahí Gustavo Leiva aclara, sí, el ERI es la indicación de recambio electivo, eso ahí quedan entre 4 y 6 meses. Después de eso hay una situación que se llama end of life, que es el EOL, que es cuando el equipo ahí se agota completamente y cambia a este modo que estoy diciendo. Pero la pregunta no iba dirigida a eso, Gustavo, sino de Marito iba directamente hacia había una falla estricta en el funcionamiento de la batería previo al episodio de agotamiento, y la verdad es que no sé ahí cómo se comporta el generador. Asumo que tiene que pasar lo mismo, que lo que se altera es la captura y no tendría por qué cambiar las impedancias o el sensado. Pero bueno, le preguntaremos a Carlos, que es el que más sabe, y bueno, y después le responderemos por mail. Y con respecto al examen, no, o sea, me parece que vos ya lo dijiste, se lo enviamos por mail y el miércoles recibimos y los que lo hagan les mandaremos el certificado. ¿Eh? Así que bueno, de mi parte también les agradezco a todos por haber participado, la verdad que a nosotros nos gusta mucho dar este curso y el hecho que se haya podido extender por Zoom a más cantidad de participantes, me parece que ha sido una experiencia muy linda para todos. Así que les mando un abrazo grande. Bueno, cualquier inconveniente que tengan respecto a la reproducción de los videos, preguntas, o que no estén disponibles para la realización del examen, lo que sea, nos mandan por correo. Les pedimos por favor que intenten durante el día martes de realizar el examen y bueno, a su disposición para lo que quieran. Y chao, hasta luego y nos vemos en algún momento.